Pasa a vosotros en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos que nuevamente nos acompaña sábado con sábado. Tenemos nuestra última lección del trimestre que lleva por título El reino presente, milenial y eterno. La lección número 13 donde tenemos la dicha, el privilegio de terminar nuestros puntos de fe de la Iglesia de Dios séptimo día. Nuevamente nos sentimos contentos que nos visitan esta rica mañana. Pues vamos a ver nuestra declaración de fe. Yo creo que a través de las escuelas que hemos tenido nos hemos dado cuenta que cada una de ellas tiene una declaración de fe en lo que la Iglesia de Dios cree y proclama en referencia al tema que tenemos. En esta mañana es lo que mencionábamos, que dijimos el reino presente, milenial y eterno. Es lo que vamos a estar enfocándonos en esta mañana. La declaración, el reino de Dios, también conocido en la Biblia como el reino de los cielos, se lleva a cabo en tres fases. Y vamos a estar viendo esas esas tres fases que el reino de Dios tiene. Y primeramente hemos mencionado que es el reino de gracia, el reino milenial y el reino eternal de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo cada una de ellas y cómo es importante en nuestras vidas y cómo nuestro Señor Jesucristo trae ese reino de los cielos, ese reino de nuestro Dios, establece su reinado en la tierra. Y le llamamos el reino de gracia, y luego más adelante cuando Él venga en su segunda venida tenemos el reino milenial, y al terminar tenemos el reino eternal. Es lo que vamos a estar estudiando en este rico sábado que nuestro Dios nos ha permitido. Primeramente, nuestra declaración de fe en referencia al reino presente, el reino que tenemos ahorita, que le llamamos el reino de gracia. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Somos justificados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Él tuvo en bien a extender esa gracia para que cada uno de nosotros podamos ser participantes del reino de nuestro Dios. Así que la primera fase es el reino presente. El reino espiritual de gracia existe ahora mientras Dios manda en las vidas de los creyentes obedientes. Así que cuando le obedecemos, cuando estamos ante ese reinado de gracia y vivimos en santidad, que es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, le llamamos el reino de gracia, donde cada creyente acepta a Jesucristo como su Salvador. El reino fue anunciado y revelado a través de los profetas y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, donde este reino ya estaba anunciado de que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vendría y preparara ese camino para con cada uno de nosotros. Y recordamos, ese trabajo se le dio a Juan de preparar el camino para el Mesías, para que llegara el reino de gracia, esa justificación que por medio de la sangre de Jesucristo nos ha hecho acreedores de ese reino de gracia. Así que el reino fue anunciado y revelado a través de los profetas y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entramos en este reino cuando nos volvemos del pecado para servir a Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Así que entramos a ese reino de gracia cuando le aceptamos, cuando le reconocemos, cuando bajamos a las aguas bautismales, y que esa es la palabra de nuestro Dios, que el que creyere será salvo. Así que de ese momento empezamos a oír la palabra de nuestro Dios, somos participantes de ese reino presente, de ese reino de gracia que cada uno de nosotros y que está dispuesto para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos apartemos del pecado y confesemos de nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. También al mismo tiempo recordemos que ese reino de gracia empezó en la venida de nuestro Señor Jesucristo, profetizada en el Antiguo Testamento. Se terminará ese reino de gracia en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuevamente todo eso es el reino de Dios o reino de los cielos. Primeramente tenemos el reino de gracia, ahora tenemos el reino milenial, y dice lo que tenemos en nuestro cuadernito: Jesús regresará a la tierra con poder y gloria para resucitar los justos que murieron. Yo creo que lo vimos la semana pasada, cómo llega nuestro Señor Jesucristo, y los muertos en Cristo, dice, será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Así que ese es el anuncio del reino milenial, cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros que estamos vivos seremos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo
inmortal. Sigue diciendo, Jesús regresará a la tierra con poder y gloria para resucitar a los justos que murieron, para dar inmortalidad y vida eterna a los resucitados y a los justos vivientes, para vengar a los santos y ser glorificados en ellos. Su reino terrenal de 1000 años será un reino universal en la cual todos los principados, potestades y enemigos serán vencidos. A su término, los impíos resucitarán para sufrir la aniquilación en el juicio del gran trono blanco. Yo creo que sabemos que al principio del milenio resucitan los que obedecieron a nuestro Señor Jesucristo, a los que obedecieron a Cristo y están vivos serán transformados, y al terminar vemos que van a resucitar estos que desobedecieron a nuestro Señor Jesucristo para tener el juicio y ser lanzados al lago de fuego. Así que tenemos el reino milenial, ya vimos el reino de gracia, ahora vemos el reino milenial, y esto lo vamos a estar viendo a través de la lección. Ahora tenemos también el reino eternal de Dios, y nuevamente quiero decirle que todo esto va bajo el título reino de Dios o reino de los cielos. Primeramente reino de gracia, ahora reino milenial, y ahora tenemos el reino eternal de Dios. ¿Qué es esto? Dice, el reino eternal de Dios iniciará cuando Cristo Jesús, habiendo puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, le entregará el reino al Padre. Así que vemos que a nuestro Señor Jesucristo, al terminar los 1000 años, le va a entregar a su Padre los reinos. Y diciendo, Dios vivirá con los redimidos en una nueva tierra y nuevos cielos, donde no habrá disolución, cosas sucias, ni la muerte entrará, y donde la justicia y la paz permanecerán para siempre. Así que tenemos algo maravilloso. Terminamos el milenio, ahora a Jesucristo le entrega todo a su Padre, y ahora tenemos un reino de paz, de tranquilidad, donde ahora nuestro Dios es el Rey sobre todo lo que existe. Pues tenemos una palabra muy hermosa ahora en el libro de Marcos capítulo 4, y les voy a invitar que vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 4, 26. Y quiero que sepan que en ese tiempo los fariseos estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando un Mesías que ellos pensaban que iba a destruir a los romanos y se iba a poner arriba de ellos. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que Jesucristo vino a servir, y eso para ellos fue un choque. No entendieron el propósito de nuestro Señor Jesucristo. No vino a tumbar, a quitar el reino romano, mas sin embargo vino a servir. ¿Por qué? Porque su reino es un reino de servicio. Y fíjense bien lo que nos dice ahora la palabra de nuestro Dios, hablando del reino de gracia, del reino milenial y del reino eternal de nuestro Dios. Dice Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así que está hablando sobre el reino de nuestro Dios. Cuando se deposita, todo empieza pequeño y va creciendo. Primeramente se echa la semilla, y quiero que sepan que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y Juan preparó el camino, llega nuestro Señor Jesucristo y dice, ahora el reino con vosotros está. Ese granito, esa semilla cae en la tierra y tiene que crecer. Ese reino de nuestro Dios, primeramente llegó el reino de gracia, donde el hombre tuvo la oportunidad de recibir las promesas. ¿Por qué? Porque estábamos alejados, sin Dios en el mundo, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo, siembra esa semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está hablando cómo se siembra la semilla, y yo creo que lo vimos cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo. Les da un mandamiento y les dice, saben que ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así estamos viendo cómo ese grano crece hasta lo último de la tierra. De la misma manera, aquí está dando cómo es el reino de nuestro Dios, que pasa una noche, que pasa un día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Hasta nuestros tiempos, quiero que sepan que ese reino de nuestro Dios está creciendo ahora, porque nosotros somos sus embajadores, que llevamos esa semilla para que su reino crezca. Dice el verso 28 de Marcos 4, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto es maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega
ha llegado. Así que tiene su procedimiento. Primeramente sembramos allí la espiga. Quiero que sepan que cae la agua, se prepara el camino. Después llega el grano lleno de espigas, y luego cuando llega el grano de espinas dice que está maduro, y luego llega donde se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá pronto. ¿Para qué? Para levantar la siega de lo que se ha sembrado a través de los siglos. Dice también el 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Hace una pregunta. Bueno, ¿cómo vamos a comparar el reino de nuestro Dios? Y nuevamente, para los fariseos querían que llegara un hombre con grande poder, que iba a quitar a los romanos y que él iba a hacer que el pueblo de Israel estuviera arriba. Mas sin embargo, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la vamos a comparar? Nuevamente, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del reino de gracia, reino milenial y reino eternal de nuestro Dios. Sigue diciendo: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Nuevamente, haciendo esta comparación, donde llega el reino de nuestro Dios, se siembra una pequeña semilla, y lo sigue siendo, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus ramas. Estamos viendo aquí que va creciendo el reino de nuestro Dios. Y quiero que sepan algo bien importante. Eso les deja nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que se encargaran de ese crecimiento del reino de nuestro Dios. Llegamos hasta nuestros tiempos y la misma palabra ha llegado a nosotros, donde ahora nosotros somos encargados de ese reino para que crezca en abundancia, de tal manera que las aves de los cielos vengan y aniden allí. Dice alguna de las preguntas que aparecen allí. Dice de la siguiente manera: por estas breves parábolas, las que mencionamos, Jesús compara el reino con semilla, de que se siembra, de que se levanta el fruto, y a su tiempo es cortado para llevarlo al lugar donde va a estar. Dice, en estas breves parábolas Jesús compara el reino con semillas pequeñas y sus grandes efectos. Si lo vemos, el gran efecto de que la palabra de nuestro Dios llegó a Jerusalén y ahora ha llegado hasta los confines de la tierra, y aún está llegando hasta lugares donde nunca se había oído del evangelio. ¿A quién le toca ahora? A cada uno de nosotros. Después de ser plantadas, estas semillas germinan, crecen para producir, proveer y proteger. Esa semilla sigue llegando, como dice la palabra de nuestro Dios, de estos hombres que llevan la palabra de nuestro Dios. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio, el anuncio de paz. Dice: ¿qué lección acerca del reino de Dios se enseña aquí? De que el reino de nuestro Señor Jesucristo, llegó nuestro Señor Jesucristo, implanta una semilla como la de mostaza, y ahora vemos el cristianismo, ahora vemos que de cualquier nación, de cualquier lengua, está llegando la palabra para que estas personas vengan y acepten a Jesucristo como su Salvador. Tenemos la exposición ahí en nuestro cuaderno. Dice de la siguiente manera: la mayoría de la gente se impresiona con lo grande. Entonces, cuando vemos algo grandísimo, wow, pero cuando vemos algo pequeño, como que no nos atrae mucho. Nuestro Señor Jesucristo vino como algo pequeño, nació allá en Belén, y dice, la mayoría de la gente se impresiona con lo grande, pensando que el poder y la influencia están asociados con el tamaño de una compañía o el alto rango de una persona. Cuando vemos el alto rango, inmediatamente decimos, wow, esta persona tiene mucho poder. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, un hombre humilde que vino a la tierra, mas sin embargo vimos su gloria como gloria del unigénito de nuestro Dios. Esto dejaba anonadado a todas las personas, porque cuando Él llegó, hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba a personas muertas, y aún más tenía toda potestad sobre los vientos. Así que aunque ese reino empezaba a crecer, lo estamos viendo como nuestro Señor Jesucristo lo presenta. Y sigue diciendo: esto fue un problema para algunos seguidores de Cristo al comienzo de su ministerio. Ellos esperaban que Dios anunciara su reino con una impresionante exhibición de poder y con sonidos
de trompetas. Ellos creían que iba a llegar el Mesías y que se iban a tocar trompetas y que iba a caminar por las calles de Jerusalén y que iba a destruir al poder romano, mas sin embargo vemos que con toda humildad, nuevamente porque Él vino a servir, algo maravilloso que muchas de las veces nosotros queremos que nos sirvan, pero Jesucristo nos dio el ejemplo que Él vino a servir. Sigue diciendo, Jesús usó la parábola de la semilla de mostaza para enseñar que esta idea común estaba equivocada. Inmediatamente diciendo, les voy a enseñar cómo empieza mi reino. Empieza desde algo pequeño, va creciendo. Sigue diciendo, él comparó el reino de Dios con la más pequeña de las semillas, la cual se convierte en un árbol lo suficiente grande como para anidar las aves cuando crece. Así que ahora tenemos el reino de nuestro Señor Jesucristo nuevamente empezando allá en Jerusalén. El evangelio ha llegado hasta los confines de la tierra y aún sigue llegando a naciones, a tribus y lenguas. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Quién está haciendo este trabajo? Primeramente el Espíritu Santo, que es depositado en cada uno de nosotros para llevar esa noticia a todos aquellos que necesitan de la salvación. Sigue diciendo, Jesús anunció que este reino no estaba simplemente cerca, sino que en realidad estaba presente en su persona y obra. Jesucristo dice, yo he traído ese reino, yo soy el reino de los cielos, yo soy el reino de nuestro Dios. Ha llegado ahora y está con vosotros el reino de Dios. El reino continuaría creciendo a través de sus seguidores. Nuevamente en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo, sus seguidores que tenían que ir a todos los confines de la tierra, ahora nosotros que tenemos que llevar el evangelio a cada vecindario que haya alrededor de nosotros. Y diciendo, ahora Dios está liberando a las personas de sus enemigos y dándonos las bendiciones de su reino y gobierno. Ha llegado el reino de Dios, nuevamente, que es el reino de Dios, es el reino de gracia, que por gracia sois salvos, el reino milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y reine por 1000 años aquí en la tierra, y el reino eternal de nuestro Dios. Dice, afirmamos pues confiadamente que Dios es rey sobre toda la tierra hoy, aunque la era presente esté caracterizada principalmente por el pecado y la muerte, mas sin embargo es el reino de nuestro Dios. Dice, dispensen, mientras gozamos las bendiciones del reino por fe, también trabajamos, oramos y esperamos por la era venidera cuando Satanás sea destruido y el gobierno de Dios se haga una realidad en todo el mundo. Sabemos que viene el reino de nuestro Señor Jesucristo y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Sigue diciendo, no podemos estar seguros de los detalles de la era venidera, pero sí estamos realmente seguros que sucederá en estas dos etapas, el reino milenial de Cristo y después el reino eternal de nuestro Dios. Así que mientras tanto, el reino de la gracia ya está entre la gente, vino nuestro Señor Jesucristo, por gracia fuimos comprados, gracias a nuestro Dios. El reino de la gracia ya está entre la gente para liberarnos de la culpa del pecado, del poder del mal y del miedo a la muerte. Nos convertimos en ciudadanos y herederos del reino cuando nos volvemos de nuestro orgullo pecaminoso y nos sometemos a Dios a través de Jesucristo. Así que dejamos el pecado, dejamos la maldad y de ahí en adelante ahora sirvemos a nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios es el gobierno y el reinado de Dios, donde su voluntad es hecha alegremente en la tierra, así como en el cielo. Para algunos esto puede parecer un reino pequeño, pero ha crecido constantemente en los últimos 2000 años y sigue creciendo y seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios está caminando a diferentes naciones, en diferentes lenguas y diferentes tribus. ¿A consecuencia de quiénes? De que el Espíritu mora dentro de nosotros y nos está llevando hacia aquellos lugares que necesitan la salvación. Ahora voy a invitarles que vean el Salmo 145. Un hermoso salmo. Recordemos que estamos hablando del reino de nuestro Dios, un reino eterno, un reino que tiene 3 fases. La primera, reino de gracia, reino milenial y reino eternal de Dios. Dice, además del Salmo 145, 13, vamos a verlo allí. Salmo 145, 13 dice de la siguiente manera. 145, 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos,
y tu señorío en todas las generaciones. Y estamos viendo ahí, tu reino es reino de todos los siglos. No hay espacio, el reino es de nuestro Señor. ¿Qué otro texto expresa la naturaleza continua del reino de Dios? Implicada que siempre ha existido. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver Isaías, ahí adelantito. Isaías capítulo 9, ¿sí? Y vamos a ver el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es de siglo en siglo. Dice, dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. No hay límites en ese reinado de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos viendo ahí una frase muy principal que nos habla la palabra de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Ese reino es desde ahora y para siempre. Ese es el reino de Dios, conocido también como el reino de los cielos. Dice Miqueas capítulo 4, 7, la última parte. Mire lo que dice el profeta en referencia a este reino. Dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Si estamos viendo, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. Aquí estamos viendo que el reino de nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra y no va al cielo, sino que los redimidos están con Él aquí en la tierra. Sigue diciendo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que inmediatamente le está diciendo por medio de Mateo que este reino que era para los judíos, mas sin embargo no lo aceptaron. Mateo 21:43, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo y no le recibieron? Mas a los que le recibieron, ahora el gentilismo le dio la dicha, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, que a uno dice, a primera de Juan dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Otra pregunta en apoyo a la segunda parte. ¿Cómo nos guía el Nuevo Testamento para creer que el reino de Dios o el reino de los cielos vino con una fresca realidad y poder en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver cómo llega ese granito de mostaza, cómo llega nuestro Señor Jesucristo, establece su reino y cómo ha crecido, qué es lo que estamos viendo, el crecimiento de ese reino de gracia milenial y que llegaremos a la eternidad. Veamos Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que llega nuestro Señor Jesucristo y les empieza a decir, ¿saben qué? Ese reino de los cielos se ha acercado, está aquí con nosotros. Empieza con el reino de gracia, donde ahora hace la invitación, donde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que ese reino ahora llega a la humanidad de tal manera que quien se acerque al Señor le borrará sus pecados y lo hará una nueva criatura dándole una nueva identidad. También en el Sermón del Monte, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que es bien importante que seamos pobres en espíritu. ¿Para qué? Para poder recibir el reino de los cielos, ese reino de gracia, ese reino milenial y ese reino eternal, que es una bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo pone ahí en el Sermón del Monte. También dice Lucas 16, algo que lo relaciona al Antiguo Testamento y luego nos da una frase muy hermosa. La ley y los profetas hasta Juan, donde se mencionó de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del reino de gracia, del reino milenial, de la resurrección de los santos y del reino eternal. Y dice, desde entonces el reino de Dios se ha anunciado. ¿Desde cuándo se ha anunciado el reino de nuestro Dios? Desde el Antiguo Testamento, donde se mencionaba que nacería nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, y de él, y por medio de él tendríamos cada uno de nosotros el acceso a la vida eterna. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y
todo quien se esfuerza por entrar en él. Así que esfuérzate, sé valiente. ¿Para qué? Para que entres en ese reino de nuestro Dios. Ahora tenemos Lucas capítulo 17. Y veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de nuestro Dios? Ellos tenían conciencia de que iba a venir el reino de nuestro Dios. Y cuando hablamos del reino de nuestro Dios, estamos hablando del reino de gracia, reino milenial y reino eterno. Así que los fariseos hacen la pregunta, pero ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Les está diciendo, yo soy ese reino y hoy estoy entre ustedes. Y ha llegado ese reino de Dios que ustedes hablan que estaban esperando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos trae el reino de gracia primeramente. ¿Para qué? Para que podamos ser justificados, estando el hombre muerto en delitos y pecados por medio de la justificación, ese reino de gracia. Ahora cada uno de nosotros somos participantes del reino de nuestro Dios. Cosa que los fariseos no pudieron entender a consecuencia de que sus ojos estaban vendados. Veamos qué dice Colosenses. Dice Colosenses. Pablo nos hace notorio ese reino de nuestro Dios. Dice, el cual nos ha librado, hablando de cada uno de nosotros, hablando del pecador, hablando de aquel que estaba muertos en delitos y pecados. Ahora hace Pablo una exclamación y dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Nos ha traído de allá del pecado, de la maldad. Estábamos en el lodo, dice el salmista, y ahora nos ha sentado sobre la roca. Dice, y trasladado al reino de su Hijo amado. Gloria sea nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo viene y muere en la cruz. ¿Para qué? Para liberarnos y para darnos la oportunidad, no únicamente del reino de gracia, sino del reino milenial y también de obtener la vida eterna. Dice ahora, en apoyo, la pregunta C, ¿cómo usó Jesús su dominio sobre los demonios para anunciar la presencia del reino? Y vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 26 y también el verso 28. ¿Sí? Mateo 12, 26 al 28. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, porque la gente, los fariseos les decían que Jesucristo echaba a Satanás por medio de Satanás. Dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una vez más cerraban sus oídos porque no querían oír, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. No querían oír que Él echaba a espíritus malos por medio del Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él decía que Él era el Hijo de Dios, y para aquellos fariseos, para ellos era algo que detestaban que Jesús dijera eso. Dice la parte de allí mismo de apoyo, dice, el reino terrenal que Cristo establecería a su regreso, con frecuencia es llamado el reino milenial. Así que recordemos, hablamos del reino de gracia, donde por medio de Jesucristo su gracia nos salvó. Ahora, ¿cuándo empieza el reino milenial? El reino milenial empieza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se toca la trompeta y los muertos en Cristo resucitan, y los vivos que han obedecido la palabra de nuestro Dios, dice que seremos transformados de esto mortal a inmortal. Dice Apocalipsis 24:6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y estamos viendo ahora la parte central del reino de nuestro Dios, que es de 1000 años. Inmediatamente nos indica que el reino de nuestro Señor Jesucristo va a durar mil años. Allí mismo, en Apocalipsis capítulo 5, ¿dónde ocurrirá y quién estará allí? Dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan dice, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y se postraron delante del Cordero. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incenso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nuevamente aquí tenemos el plan maravilloso de nuestro Dios de reinar sobre la tierra, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que vamos a ver otro texto allí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 ahora, y vamos a ver el 26. Dice de la siguiente manera el 26. Al que venciere y guardare a mis obras hasta el fin. Yo creo que es lo que luchamos, de que lleguemos hasta el fin y que mantengamos nuestra postura o nuestras vestimentas blancas. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Así que seremos reyes y sacerdotes, vamos a regir en diferentes áreas de este mundo, dice, y las regiones, dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Así que nosotros vamos a gobernar sobre naciones y vamos a regirlas con vara de hierro. ¿Cuándo? Durante ese hermoso milenio que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Vamos a ver ahora Apocalipsis nuevamente allí, capítulo 19. Acuérdense que estamos hablando del reino milenial. 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Nuestro Señor Jesucristo ahora con poder, con gloria. Yo creo que cuando vino, tristemente se le puso una corona de espinas sobre su cabeza, pero cuando viene por segunda vez, dice que viene con una corona donde va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Recordamos Juan capítulo 1, y vimos su gloria, y yo creo que lo vemos desde uno dice, y el Verbo era Dios. Ahora aquí tenemos el Verbo de Dios, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos allí mismo vamos al 14, dice. Leímos del 11 en adelante, ahora vamos a leer el 14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Así que ahora tendrá el poder de regir a todas las naciones como con vara de hierro, y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Él va a pagarle a la humanidad de acuerdo a lo que hicieron, especialmente a los justos, a los santos. Dice que derramaron la sangre de los santos. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el espacio que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo en el milenio, de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y pagarle a cada quien de acuerdo a lo que ha hecho. Dice ahí mismo en el apoyo, dice, algunos otros versos del Nuevo Testamento ofrecen más información acerca de este mismo periodo, que se revela en Mateo 19:28. Y dice, y Jesús les dijo, de cierto digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Si estamos viendo el milenio, cuando el Hijo se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que a los 12 apóstoles les toca juzgar a las 12 tribus de Israel.
Dice ahora el libro de Hechos 3:21, dice la palabra de nuestro Dios. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que había sido desde tiempos antiguos. Entonces, todo esto tiene que cumplirse, lo que dijo Daniel, lo que dijo Ezequiel, lo que dijeron los profetas en consecuencia al reino de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vendría e iba a reinar por mil años. Ahora dice, pero uno dice a primera de Corintios 15, 23 al 26 para ir avanzando a nuestro tema. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, si lo vemos, él fue el primero, dice, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Si estamos viendo ahora el reino de gracia, vimos el reino milenial, ahora vemos cuando se terminan los 1000 años, ahora nuestro Señor Jesucristo le va a entregar el reino a su Padre. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahora nuestro Señor Jesucristo se va a sujetar a su Padre, entregándole todo dominio, todo lo que hay en este mundo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué va a pasar en esos 1000 años? Va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo creo que vimos donde va a ser lanzado al lago de fuego tanto el diablo, tanto la muerte, tanto el falso profeta, tanto la bestia, y toda persona que no fue hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Cuando eso termine, entonces le va a entregar al Padre y él se sujetará a su Padre. Dice Corintios 15, 28, primera de Corintios 15, 28, mire ahora lo que nos enseña. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿sí? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Sí? Ahora tenemos donde le entrega al Padre, se sujeta al Padre y ahora todas las cosas son en él. Gloria sea nuestro Dios. Vimos el reino de nuestro Dios, reino de los cielos, el reino de gracia, cuando llega nuestro Señor Jesucristo como un grano de mostaza va creciendo. Ahora llega el reino milenial, y cuando vemos el reino milenial hay resurrección de los que creen en Cristo, los que murieron en Cristo. Al terminar vemos resurrección, pero ¿de quién? De aquellos que desobedecieron la palabra de nuestro Dios. Ahora nuestro Señor Jesucristo le entrega todos los reinos a su Padre. Ahora veamos qué pasa en ese reino eternal. Apocalipsis 21, 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Aquí vemos al terminal del milenio, llega nuestro Dios a reinar sobre todo, desciende la nueva Jerusalén del cielo. De Dios dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos como su Dios. Si recordamos el tabernáculo ahí en el Antiguo Testamento, dice, bueno, ahora viene como el tabernáculo, aquella Jerusalén donde ahora Dios será el Dios de su pueblo, y gloria sea a nuestro Dios. Nuevamente aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como a su Dios. Gloria sea nuestro Dios. Y mire lo que dice el 21:10 de allí mismo. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la grande ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo. Así que estamos culminando ese reino de nuestro Dios, que terminamos con el reino eternal por todos los siglos de los siglos. Ahora nuestro Dios toma el reino eternal, y nuevamente Jesucristo se sujeta a su Padre. ¿Qué pasará? Dice el del 4 al 7, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá ya sufrimiento, lágrimas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria sea nuestro Dios. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria sea nuestro Dios. En resumen, tenemos el reino de Dios, o reino de los cielos, por el reino de gracia, donde Jesucristo nos da la oportunidad, por gracia sois salvos, y lo tenemos el reino milenial de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, y por último tenemos a nuestro Dios en el reino eternal. Así que con esta lección concluimos nuestras 3 lecciones de escuela sabática, donde damos gracias que sábado con sábado nos ha acompañado. Y tenemos ahora otro cuadernito que hemos de estudiar el próximo año, el próximo trimestre, que lleva por título Caminando en las disciplinas espirituales, donde también le hacemos la invitación ahora a que se apodere de estas disciplinas espirituales para que su vida permanezca ligada hacia nuestro Dios. Así que nuevamente le damos gracias que nos ha acompañado en este año. Y también pido sus oraciones por sus amigos, por sus compañeros, y si alguno de ustedes quisiera o le gustaría compartir este video con alguien más, con gusto puede hacerlo. En esta mañana deseo que el Señor le bendiga grandemente.